Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a hablar sobre las teorías de la atribución que te pueden servir como material de apoyo si estás estudiando psicología social o pues para conocer un poco más acerca de los fenómenos de la psicología. Si tienes alguna duda con los ejemplos que ponemos o lo que sea, no olvides dejarme un comentario y lo intentamos responder. En primer lugar, vamos a hablar de qué es la atribución. Generalmente, para ganar predictibilidad en el mundo en el que nos movemos, vamos a intentar entender por qué la gente lleva a cabo ciertos comportamientos y a su vez por qué nosotros también los llevamos. Es como si tuviéramos que estar constantemente interpretando el medio, interpretando el entorno a nosotros mismos y a los demás. Que nos da que pensar que a veces somos desconocidos de nosotros mismos incluso y hacemos cosas y nos vamos preguntando por qué hacemos lo que hacemos o por qué pues, ha habido ciertos resultados. Entonces, la teoría de la atribución se basa en los esfuerzos que llevamos a cabo por comprender esas causas de los comportamientos de los otros y de los nuestros. Vamos a ver las teorías que se han propuesto. En primer lugar, la de las inferencias correspondientes de Jones y Davis, que es del año 1965. Estos autores lo que se planteaban era precisamente cómo utilizamos la información del comportamiento de los demás como base para entender que tienen determinados rasgos, porque se supone que la personalidad es la forma habitual de responder de un individuo al medio. Entonces nos fijamos en cómo se comportan las personas y en función de cómo se comporten vamos a entender que son de una manera o de otra. Vamos a ver que suele ser complicado porque en ocasiones yo puedo ver conductas que no me aporten nada. Por ejemplo, una persona cruzando un paso de cebra no me dice mucho. Sin embargo, si veo una persona saliéndose de la norma, por ejemplo, una persona corriendo, empujando a los demás por la calle, ahí no me va a resultar tan sencillo entender por qué está sucediendo y voy a buscar las causas del comportamiento. Entonces, Jones y Davis dicen que bajo determinados supuestos es más probable que hagamos inferencias, es decir, que intuyamos que ciertas personas tienen determinados rasgos. ¿Cuáles son esos factores que predicen que la persona interprete con mayor probabilidad que un sujeto tiene unos rasgos determinados? En primer lugar, que los comportamientos sean escogidos de forma libre. Si un sujeto castiga, por ejemplo, a otro, como en los experimentos de Milgram, nos vamos a preguntar, vale, ¿esta persona era libre de elegir su comportamiento o fue impuesto por una autoridad, por ejemplo? Entonces, si fue libre, es más fácil que intuyamos que tiene determinados rasgos de conducta. Por otro lado, bueno, Sartre diría que la persona es totalmente libre de elegir y que en cada elección pues pone en juego como su existencia y su libertad, ¿no? Pero en este caso, si porque diría que a lo mejor el ser humano sería libre de rebelarse contra la autoridad. Pero en este caso, las conductas que son impuestas, el sujeto no va a pensar que está causada por rasgos de personalidad. En segundo lugar, habla de los efectos no comunes. Por ejemplo, si tú observas a una persona que se va a casar con otra y esa otra persona con la que se casa es buena, atractiva, justa y trabajadora, dice, bueno, todo el mundo se casaría con alguien así, ¿no? Porque es algo como normal, deseable o no hay algún atributo que destaque. Sin embargo, si una persona se casa con un sujeto que es un poco más feo, pero es trabajador, justo y honrado, vamos a intuir que esa persona no es superficial, ¿de acuerdo? Porque ese rasgo es importante y no es común a los otros. Bueno, pues una persona no es atractiva, el atractivo no es lo mismo que si es una persona trabajadora. Entonces, Jones y Davis dirán que esos efectos no comunes nos dan información sobre la persona. Y por último, prestamos atención a aquellas conductas con deseabilidad social. Y decimos que las conductas que son deseables socialmente no nos dicen mucho del individuo. Tener en cuenta que las normas sociales lo que hacen es homogeneizar el entorno. Por lo tanto, una persona que se comporta como haría la mayoría no se está comportando en principio como ella sería de forma inherente. Por lo tanto, cuando hay una violación de la norma social, en ese momento es más probable que se realice una inferencia correspondiente a un factor de personalidad. Por ejemplo, si una persona roba o una persona maltrata. En ese caso, podríamos pensar que el individuo tiene ese rasgo que le lleva a hacer eso. Por otro lado, la otra teoría que a lo mejor has visto y te suena es la teoría de las atribuciones causales de Kelly, que lo que plantea son tres factores bastante interesantes. En primer lugar, él plantea el consenso, que es la medida en que otras personas reaccionan ante algunos estímulos,
de la misma manera que la persona que estamos fijándonos. Es decir, si por ejemplo un gremio se comporta de la misma manera ante el mismo estímulo. En segundo lugar, la consistencia, que es la medida en que ese individuo responde de la misma manera ante un estímulo en diferentes ocasiones, como veremos luego en el ejemplo. Y luego, en tercer lugar, la distintividad, que es la forma en que esa persona responde de esa misma manera ante diversos estímulos, no solo ante un estímulo determinado, es decir, como si tuviera una generalización de la respuesta ante determinados estímulos. Por lo tanto, según Kelly, tendemos a atribuir causas internas al comportamiento de los otros en las condiciones en las que el consenso y la distintividad son bajas, pero la consistencia es alta. Vamos a ver, por ejemplo, pues un ejemplo concreto. Imaginaos que veis a un camarero que está tirándole fichas a una mujer. Entonces, vamos a pensar, vale, hemos ido a 5 discotecas y hemos visto solamente a un camarero tirarle fichas a la mujer en cuestión. En ese caso el consenso es bajo, porque el resto de camareros no lo ha hecho. Por lo tanto, solo hay un camarero que haya tenido esta conducta. Sin embargo, hemos ido a las 5 discotecas 5 días diferentes, ningún camarero lo ha hecho, pero a este camarero le hemos visto como las 5 veces todas las noches intentarlo. Por lo tanto, la consistencia es alta. Esta persona lo hace en sucesivas ocasiones. Y aparte, hemos visto que no solamente ese camarero le tira fichas a la misma persona, sino que encima le tira fichas a muchas más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que vemos es que la distintividad es baja. No es que sea un comportamiento distintivo solamente con esa persona, sino que la distintividad es baja. ¿Qué pensaremos probablemente? Que ese camarero lo que tiene es un rasgo de personalidad o un rasgo de carácter que en ese caso le insta a tirarle fichas a las clientas, por ejemplo. Entonces, ¿veis? Es un rasgo interno de personalidad que estamos intuyendo debido a la información de los factores que hemos dicho antes. Es una teoría interesante y nos puede dar también información acerca de cómo procesamos las teorías atributivas. ¿Qué otras dimensiones se han propuesto dentro de la teoría de la atribución? Bueno, pues dos más. Fijaos, lo que hemos intentado plantear antes es qué factores de la persona son internos o qué causas son externas. Generalmente Jones y Davis y Kelly plantean esos supuestos en los que atribuimos a factores internos de la personalidad las causas del comportamiento. Pero hay otros dos factores que también nos aportan valor. En primer lugar, la estabilidad y en segundo lugar, la controlabilidad. Tendemos a atribuir que un comportamiento está causado por causas estables cuando esas condiciones no cambian en el tiempo. Por ejemplo, imaginaos una persona que suspende un examen y piensa que es tonta. No piensa que tiene un mal día o no piensa que está enfermo, que tenía un catarro, sino piensa que es tonta. Esa atribución es estable porque la persona, si es tonta, eso no cambia con el tiempo. Puede cambiar el conocimiento que tenga o lo que estudie, pero si es tonta no cambia. Entonces, eso sería, ¿veis? Un factor estable. Y luego puede ser una causa controlable o incontrolable. En este caso, una persona que puede definirse a sí misma como tonta no sería controlable. Una persona no puede controlar ese factor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sería una forma de atribucional bastante dura y bastante negativa para el sujeto. Además es una causa interna, ¿veis? Porque ser tonta es una causa que reside dentro del individuo. Ese tipo de atribución lo que haría sería ser bastante perniciosa para la persona en cuestión, puesto que sería un ataque directo a su autoconcepto. Por lo tanto, es interesante tener esto en cuenta. La aplicabilidad de la teoría de la atribución es vigilar también nuestro discurso interno sobre cómo interpretamos nuestras causas y cómo interpretamos las causas de los demás. Porque a veces un sujeto puede tener un discurso interno a través del cual enjuicia sus comportamientos como estables, no controlables e internos, y a lo mejor si otro sujeto hace lo mismo, es decir, otro sujeto suspende, pues lo que se pone a pensar es que ha tenido un mal día o que, bueno, pues que ha tenido mala suerte. Entonces, vamos a vigilar nuestros procesos atribucionales, los procesos atribucionales de los demás, y también hacemos esa comparación. Si quieres compartir cuál es tu proceso atribucional predominante, déjalo por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.
Espero que te haya servido, que te ayude a entender un poquito mejor la teoría. Chao.